Hola y bienvenidos a tu canal de Remedios Naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito, Remedios Fácil 24. Los riñones son dos órganos gemelos que forman parte del sistema urinario, junto a la vejiga, los uréteres y la uretra. Su función principal consiste en filtrar los desechos junto al exceso de agua en la sangre, para expulsarlos del organismo a través de la orina. En ese proceso buscan regular los niveles de sales y minerales como calcio, fósforo, sodio o potasio para mantenerlos en valores estables. Los riñones también ayudan en el control de la presión arterial, favorecen la producción de glóbulos rojos a través de la hormona eritropoyetina y también contribuye en el desarrollo de los huesos. Como puedes ver, cumplen funciones enfocadas en la purificación del organismo para una salud estable. Cuando uno o ambos riñones son incapaces de realizar sus funciones y dejan de filtrar las sustancias nocivas, estas son retenidas en la sangre. La función renal depende de ambos riñones, pero si uno se encuentra enfermo y el otro funciona perfectamente, es necesario protegerlo para evitar una sobrecarga a la que se encuentra sometido. De lo contrario, una insuficiencia renal puede llevar a graves inconvenientes. Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Estaremos compartiendo todas las semanas distintos tópicos que le permitirán llevar una vida mucho más saludable. Recuerda que nunca es tarde para comenzar a mejorar los hábitos de vida, y si aún no lo has hecho, tú puedes iniciar hoy mismo. Ahora sigamos. Tipos de insuficiencia renal y problemas que ocasionan. La prevalencia de sufrir una enfermedad en los riñones aumenta con la edad y según el grado de avance, podemos clasificarlas en insuficiencia renal aguda, cuando el riñón detiene su funcionamiento de forma repentina durante un periodo de horas o días. Muchas veces es reversible con el tratamiento adecuado, aunque algunos pacientes pueden llegar a necesitar diálisis. Insuficiencia renal crónica. Esta alteración renal se mantiene con el tiempo, avanzando de forma progresiva e irreversible. Su grado de daño depende del nivel de avance en el organismo, así como el estado general del paciente. En este caso se suele hablar de enfermedad renal crónica y se desarrolla a lo largo de 5 estados, siendo entre 3 y 5 los de mayor gravedad. Los riñones enfermos también provocan otro tipo de problemas en la salud, siendo la enfermedad cardíaca una de las más comunes. La presión arterial elevada puede ser causada o consecuencia de un fallo renal, y en caso de no tratarse debidamente, deriva de un derrame cerebral o un infarto. Aún así, hay muchos pacientes que padecen de enfermedades en los riñones y no necesitan someterse a una diálisis. De hecho, pueden conservar su vida social activa, cambiando apenas los hábitos alimenticios y siguiendo recomendaciones de especialistas para mantener una vida saludable. Para ello es muy importante tratarse con tiempo. Principales síntomas. Aunque muchas veces la enfermedad renal es silenciosa, aprender a detectar síntomas tempranos pueden ayudar a prevenir complicaciones. Para un diagnóstico precoz, es necesario determinar la presencia de alguno de estos síntomas. Los cambios en la micción son una de las primeras señales al producirse en momentos poco comunes y en mayor o menor frecuencia. Si sientes que no puedes vaciar la vejiga o notas un dolor bajo el vientre, es probable que tus riñones no estén funcionando a pleno rendimiento. Cambios en el aspecto de la orina que se vuelve de un color más claro o incluso más oscuro, en ocasiones con la presencia de sangre. También puede presentar más espuma cuando los riñones están inflamados. Esto se produce por la presencia de pequeñas cantidades de la proteína albúmina. Hipertensión provocada por la sangre contaminada y el esfuerzo que hace el corazón para transportarla por todo el organismo.
Los riñones se encargan de producir la hormona renina que participa en la regulación de la tensión. Retención de líquidos debido a la incapacidad de los riñones para producir suficiente orina, con capacidad para eliminar las sustancias sobrantes. Esto se puede ver con una hinchazón repentina tanto en tobillos como en las piernas. Picor en la piel, boca seca y una sensación de sabor metálico en los alimentos son señales de la acumulación de urea y toxinas en el organismo. Esto deriva en náuseas, vómitos o pérdida de apetito. Dolor en la zona lumbar con una molestia constante y muy profunda. Se concentra en una zona específica y en ocasiones se alivia un poco después de orinar. Este síntoma es señal de cálculos en los riñones y puede ser tratado inmediatamente para evitar un daño físico importante en los órganos. En el caso de una enfermedad renal crónica, no suele haber síntomas específicos durante las primeras etapas. Solo cuando la enfermedad avanza y se acumulan desechos en la sangre, se alcanza un nivel de malestar general. Para detectar problemas en los riñones, los médicos también tienen en cuenta algunos efectos presentes en el organismo como la anemia, los cambios hormonales, la inmunodeficiencia y en caso de que la enfermedad avance sin tratamiento, las alteraciones neurológicas. Causas y prevención. Hay diversas causas que pueden inducir a la aparición de problemas en los riñones. Algunas enfermedades son factores de riesgo, siendo la más peligrosa la diabetes, presión arterial elevada, problemas cardíacos o antecedentes familiares de la enfermedad. Las posibilidades de padecer problemas renales se suman con la edad, el riesgo de consumir medicamentos por tiempo prolongado y también un mal estilo de vida. La mejor manera de prevenir o incluso controlar esta enfermedad es tomar en cuenta algunas precauciones, además de ser prudente con la comida y la medicación. Controla regularmente tu salud con tu médico de confianza, reduce el consumo de sodio, cuida las bebidas que consumes, incorpora actividades físicas a tu rutina y si quieres alcanzar el peso ideal, acude con un nutricionista. Si te ha gustado esta información, no te vayas sin dejar tu like. Para más videos así recuerda suscribirte y activar la campanita. De ese modo YouTube te avisa cada vez que publicamos nuevo contenido. Sigue los consejos de vida saludable y asegúrate de que valga la pena. Nos vemos en un próximo video.